Hablar sobre un tema un poquitito complicado de entender. Estamos hablando del día grande y terrible del Señor, ¿sí? Y para poder estudiar referente a esto, es necesario que nosotros veamos algunos aspectos de la Biblia para poder entender bien este término. ¿Por qué el día grande y terrible del Señor? Vamos a leer unos textos para poder introducirnos. Uno está en Joel 2:11. Dice: y el Señor dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día del Señor, y muy terrible. ¿Y quién lo podrá sufrir? Interesante. ¿Qué nos dice Malaquías 4:5? Dice: he aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, ¿qué se le viene a usted a la mente? Sí, pero lo primero que se le viene a la mente al escuchar segunda venida de Cristo, a ver, sugerencias. Lo primero que se le viene a la mente. Terremoto. ¿Ya? Ok. ¿Qué se le viene a la mente cuando escuchan la palabra, o más bien dicho, la frase, la segunda venida de Cristo? ¿Qué se le viene a la mente en primer lugar? Jesucristo viniendo en las nubes. Jesús viniendo en las nubes, ¿ya? Trompetas, salvación, porque Cristo viene a buscarnos, viene a salvarnos, es verdad. Se dan cuenta que cuando nosotros pensamos normalmente en lo que es segunda venida de Cristo, lo vemos como algo bueno, porque va a ser algo muy bueno. Cristo viene a salvarnos, a llevarnos con Él, es algo muy bueno. Y ese es el pensamiento, el primer pensamiento que tenemos. Tal vez pensamos también en lo que va a suceder en el momento en que Cristo venga con el mundo. Es por eso que es un día grande y terrible. Y lo dice tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Ya leímos algunos textos del Antiguo Testamento. Veamos entonces algunos textos en el Nuevo Testamento. Fíjense, para poder hablar del día grande y terrible del Señor, tenemos que ir a Mateo 24. ¿Por qué? Porque Mateo 24 nos dice, Jesús mismo, con sus palabras, le dice a los discípulos y le responde varias preguntas, entre ellas, el fin de los tiempos. ¿Qué cosas sucederán en el fin de los tiempos? Y habla Jesús especialmente de las señales que van a suceder previas a su segunda venida. Dice, pero ojo, todo esto va a acontecer, pero aún no es el fin. ¿Ya? Y sigue pronunciando varias cosas más, hasta que menciona un tiempo difícil que se va a vivir en el mundo. ¿Ya? Y eso aparece en los versículos 21 y 22 del capítulo 24. Yo no lo quise escribir todo, hermanos, porque si no vamos a terminar mañana. Pero dice que habrá una gran tribulación aquellos días. ¿Y qué más dice esos versículos? Dice que serían de tal magnitud que si esos días no fueren acortados, ¿qué dice ahí? Ninguna carne sería salva. Así es. O sea, estamos hablando no de la segunda venida de Cristo netamente tal, previo, un momento difícil que va a pasar. ¿Quiénes van a pasar ese momento difícil? Los que no creen, los que no creyeron. No, Ya, hay alguna... los que no Hay creyeron, un sí. debate. Dicen todos, otros dicen los hijos de Dios, otros dicen los malos. ¿Ya? La verdad de las cosas es que todos vamos a estar pasando difíciles momentos, pero especialmente ese mensaje es para los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios que especifica en Apocalipsis? Un número especial, un número 144.000, ¿ya? Tenemos que tener especial cuidado con Apocalipsis y su lenguaje, porque muchas cosas en el lenguaje de Apocalipsis es simbólico, ¿ya? Es para poder tener una comparación. Pero hay algunas cosas que sí son literales, y nosotros tenemos que saber el entorno en donde se está mostrando la visión o que se están comentando para saber si eso es simbólico o es literal, ¿ya? Hay unos mensajes muy literales de Apocalipsis, pero también hay unos que nos ayudan a entender las cosas con los símbolos que se presentan. Entonces, creo que mejor lo hubiera impreso.
Muy bien, para poder entender esto entonces vamos a hablar sobre un resumen del Apocalipsis en 4 visiones especiales. ¿Ya? Esas 4 visiones especiales involucran un número especial, que es el número 7. ¿Se dan cuenta que el 7 en Apocalipsis se repite? Se repite bastante. Ahora, ¿de dónde o qué especial tiene este número en particular? Bueno, el 7 simboliza, no vamos a profundizar mucho en algunos temas porque si no, como les digo, no terminamos nunca. Pero el 7 simboliza la perfección y lo podemos ver reflejado nosotros en Génesis, capítulo 1. ¿Se recuerdan? El capítulo, a ver si lo tengo anotado aquí. Génesis 1:31, que dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, lo que creó Dios en estos 7 días, porque también el sábado fue parte de la creación de Dios, ¿ya? No fue como todos los otros días, fue un día especial, en donde Dios lo bendijo y lo santificó. O sea, también fue parte de la creación de Dios, y está involucrado dentro de la creación, o sea, fueron 7 días. 7 días. ¿Y Dios creó qué cosa en estos 7 días? La perfección. Porque lo encontró bueno. Pero no bueno solamente, sino que en gran manera. En gran manera bueno. Entonces, todo lo que está asociado a Dios, por así decirlo, lo que Dios hace está relacionado al número 7 y sus derivados. ¿Ya? A diferencia de lo que se menciona en la Biblia del hombre, que el hombre es imperfecto. Y también hace mención en Apocalipsis 13:18, ¿ya? Les invito que si quieren buscarlo, búsquenlo, pero de todas formas yo lo voy a leer. Dice, el que tiene entendimiento en Apocalipsis 13:18, y mantengan Apocalipsis abierto porque vamos a leer bastante de Apocalipsis. El que tiene entendimiento... Dice, cuente el número de la bestia, ¿por qué? Es número de hombre. ¿Ya? Es número de hombre. Fíjense que hace una distinción especial. Cuente el número de la bestia porque es un número de hombre. Y su número es 666. 3 veces 6. ¿Por qué? Porque Satanás siempre intenta imitar a Dios, pero no logra imitar a Dios. ¿Ya? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son 3 personajes de nuestra deidad. ¿Sí? Satanás también trata de hacerlo en Apocalipsis 13, ¿ya? Pero no alcanza al 7 a la perfección, alcanza al 6, al 6 y al 6, 3 veces. Al igual que los seres vivientes, los ángeles en el cielo, los 24 ancianos en la presencia de Dios, ¿cuántas veces repiten santo? 3 veces. Porque una es para el Padre, otra para el Hijo y otra para el Espíritu Santo. ¿Ya? De igual manera el hombre trata de imitarlo, pero no alcanza. El 7 es muy importante. Y lo vemos reflejado entonces a continuación en estas 4 imágenes, estas 4 presentaciones. Primero tenemos las 7 iglesias a partir del capítulo 2 y 3 en Apocalipsis. Los 7 sellos en Apocalipsis 6 y 8:1, o sea, el capítulo 6 y el capítulo 8, versículo 1, porque ahí hay un paréntesis, ¿ya? Las 7 trompetas, Apocalipsis 8:2, el capítulo 9 y del capítulo 11, del 15 al 19. También tenemos ahí un paréntesis entre algunas trompetas, entre algunos sellos. Y por último tenemos las 7 postreras plagas, que en realidad así las conocemos nosotros. Pero, ¿cómo dicen que se llaman en la Biblia? La copa de la ira. Las 7 copas de la ira de Dios. Y aquí es donde viene el tema complicado. Es porque nosotros estamos manejando mal un concepto. No es que se llamen las 7 postreras plagas y todos decimos las 7 postreras plagas y comenzamos a hablar, son literales, no son simbólicas, no, son literales y nos peleamos. Pero en la Biblia no menciona en Apocalipsis que son las 7 postreras plagas. Dice los ángeles que recibieron las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, estamos viendo y vamos a analizar brevemente en 2 minutos cada uno de ellos. Primero,
las 7 iglesias. ¿A qué se refieren las 7 iglesias? ¿O qué enfoque tienen las 7 iglesias? Porque aquí vamos a hablar de algo mega, partiendo desde la era apostólica hasta el fin del tiempo, hasta nuestros tiempos, con las 7 iglesias. Entonces, es un enfoque ya de la vida de las iglesias, o desde que comenzó con los apóstoles, Cristo la fundó, hasta el tiempo de hoy. Y nosotros nos encontramos ahora ¿en qué iglesia? En la séptima, la Odisea. Entonces, las 7 iglesias nos mencionan algunas características especiales de cada una de estas iglesias, unas más favorables que otras, ya hasta que llegamos a la Odisea, que no tiene nada favorable. Y si lo leen, hermanos, no tiene nada favorable. Es triste, el mensaje para nosotros es triste, porque somos unos desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos, que nos creemos ricos, que nos creemos porque tenemos toda la palabra de Dios, la tenemos en completo, y pensamos que nosotros somos los únicos capaces de salvarnos por esto y el resto del mundo no. Y estamos cayendo en un terrible error, porque lamentablemente a la única iglesia que Dios habla mal de ella es este tiempo. Pero no es todo malo. Ese es un resumen de las 7 iglesias. Creo que tenía que pasar a la siguiente, hermano Daniel. Sí. Ahí vemos a Jesús en la visión cuando lo vio Juan, paseándose entre medio de estos candelabros que representaban a las iglesias. Y luego describe a las iglesias. Muy bien, entonces el siguiente tema eran los 7 sellos. Cuando Juan ve a un ángel que tiene el libro en su mano y pregunta, ¿quién es capaz, quién tiene el poder de desatar los sellos? Y no se escuchó a nadie. Y Juan se entristeció y dijo, pero ¿cómo nadie puede ser capaz de tener el poder de poder abrir, valga la redundancia, estos sellos? Y entonces aparece en la siguiente visión un corderito como degollado, ¿ya? Pero triunfante. Y el corderito toma el libro y abre sus sellos. ¿Qué significan este libro con los sellos? Bueno, es también una muestra de la iglesia, pero es una representación ahora sobre algunos castigos que reciben desde la era apostólica, ¿ya? Partiendo por, ¿dónde está aquí? Como andando sin lentes. Bueno, partiendo por la iglesia apostólica, luego yendo a lo que es Roma pagana, Roma papal, ¿ya? El tiempo medieval de oscurantismo, ¿ya? Y terminando con uno de sus sellos hasta el comienzo del tiempo del fin. Con el 5.º sello, termina hasta el comienzo del tiempo del fin. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? 1844. Hasta ahí llega el 5.º sello. El 6.º sello abarca desde el inicio del tiempo del fin hasta la venida de Cristo. Brevemente hasta la venida de Cristo. Y el último sello ya es la venida de Cristo, porque cuando abrió el 7.º sello dice la Biblia que hubo silencio en el cielo como por media hora. ¿Y ustedes saben cuánto es media hora profética? Una semana, muy bien. Muy bien, hermanos, yo estoy aquí hablando con pura gente estudiada. Me alegra mucho. Exactamente, es una semana. ¿Por qué una semana de silencio en el cielo? Porque viene Cristo con todos sus ángeles. Amén. Seguramente va a demorar 3 días y medio en llegar a la tierra y después llevarnos en 3 días y medio hasta el cielo, porque ese es el periodo de silencio en el cielo donde no hay alabanzas, porque todos los ángeles están con Cristo. Amén. Y vienen a buscarlos. Muy bien, eso es así brevemente lo que es los sellos, los 7 sellos. Después tenemos las 7 trompetas y aquí se comienza a complicar un poco la cosa. Pero para poder entender el mensaje de las 7 trompetas, tenemos que ver qué nos dice el capítulo 8, versículo 3 de Apocalipsis. Así que búsquelo, Apocalipsis 8, 3. Porque si no, no vamos a entender hacia dónde está apuntando este simbolismo de las trompetas. Y aquí nos da la respuesta.
¿Qué dice el 8.3? Dice, y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones, ¿de quiénes? De todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Y por qué hace esto en este momento? La visión previa a las trompetas. A las trompetas. ¿Por qué? Podemos ver nosotros en el quinto sello, volviendo atrás, por así decirlo, en el quinto sello, podemos ver que sucedió una escena interesante, porque cuando abrió el quinto sello, ¿qué es lo que ve Juan? Dice que ve las almas de los santos que fueron muertos por la causa de Cristo. ¿Y qué hacían estos santos? Reclamaban. Decían, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Eso es parte de los sellos. Y ahora, en las trompetas, previamente nos está diciendo que ahora hay una intercesión. ¿Por quiénes? Por los santos. ¿Hasta cuándo, Señor, nos juzgas? ¿Y ustedes piensan que Dios, en su misericordia, en su poder, solamente va a juzgar con su presencia cuando venga en su segunda venida? No, hermanos, porque los juicios de Dios son perfectos. Y Dios comenzó a castigar. Dios comenzó a castigar. Si nosotros leemos lo que mencionan, como el lenguaje que se utiliza en las trompetas, vemos que son castigos duros. ¿Ya? Son castigos duros. Y van directamente ahora ya no a lo que es la iglesia, sino a los que han ido en contra de la iglesia. Y vemos todas esas trompetas hasta la quinta trompeta, en donde la sexta trompeta también abarca un periodo especial como las de los sellos, y en la séptima trompeta también es Cristo viniendo. Porque ya está todo hecho y Cristo viene. Y se alaba el nombre de Dios viniendo en la séptima trompeta. Amén. Es interesante este lenguaje que se utiliza. Y por último, las 7 copas de la ira de Dios. ¿Se pegó el computador, hermano? Ahí está. Las 7 copas de la ira de Dios. Ahora la escribí bien porque ese es el lenguaje que utiliza la Biblia. ¿Ya? Las 7 copas de la ira de Dios, que también están abarcando un periodo de tiempo. Así como los otros símbolos de 7 representan tanto el periodo de la iglesia desde el tiempo de Juan hasta el fin, hasta la venida de Cristo, también los castigos a la iglesia, los castigos a los que castigaron a la iglesia, y ahora vienen las copas de la ira de Dios, pero estas copas de la ira de Dios están apuntando a otro grupo de personas. ¿Y a quiénes apuntan este grupo de personas? A los que tienen la marca de la bestia. Los que no se encuentran inscritos en el libro de la vida del Cordero. Contra aquellos vienen estas copas de la ira de Dios. Y fíjense, estamos hablando anteriormente también de periodos, ¿sí? Aquí también hablamos de un periodo, de derramamiento de las copas de la ira de Dios. Es por eso nosotros que no podemos hablar que las 7 copas de la ira de Dios son literales o simbólicas. No podemos decir que son literales, ¿ya? Porque vienen representando algo bien particular y tienen algunas coincidencias. Miren, miremos la siguiente imagen. Fíjense, la primera trompeta es en contra de la tierra. La primera copa de la ira en contra de la tierra. La segunda trompeta sobre el mar y los seres vivientes del mar. La segunda copa de la ira sobre el mar y las almas vivientes del mar. Fíjense, ahí hay un cambio para que entendamos. Cuando se menciona alma viviente, ¿dónde viene ese texto? En la Biblia, Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, sopló aliento de vida en su nariz y fue un alma viviente, el mismo término que utiliza Apocalipsis. Qué interesante. Entonces, no es que el mar se convierta en sangre, el mar donde están los peces, sino que está hablando de un mar en donde hay almas vivientes. ¿Y a quién son los únicos que denomina la Biblia como almas vivientes? Al ser humano. Tercera trompeta sobre los ríos, la copa de la ira, tercera también sobre los ríos. La cuarta trompeta sobre el sol, la luna y las estrellas, la cuarta copa sobre el sol, ya que da poder para quemar a todos y se mordían las lenguas y no se arrepintieron. Y la quinta trompeta sobre los que no tienen el sello de Dios. Interesante.
y la quinta copa de la ira sobre el trono de la bestia. Pero hasta aquí vamos con símbolos muy interesantes, porque en ese momento hubo en ambos relatos hubo un lapsus, un paréntesis, en donde en una imagen se muestra a los 144.000, en otro se muestra una muchedumbre que nadie puede contar alabando a Dios para darle esperanza. Hay un paréntesis, hay un quiebre en esta visión. No es una visión completa de principio a fin. ¿Por qué? Porque para estas últimas dos hay un simbolismo especial, pero por el quiebre. Fíjense, la sexta trompeta se habla contra los ángeles que están sujetando los vientos en el Éufrates. Los 4 ángeles, que también se menciona en otro lugar, que no suelten aún los vientos, se dice, hasta que todos queden sellados, ¿sí? Los 4 ángeles que sujetan los vientos. Pero aquí se especifica que es del río Éufrates. Y la séptima copa de la ira es derramada al río Éufrates y se seca para preparar la venida de los reyes del oriente. Del oriente. ¿Quién viene del oriente? Cristo. Cristo viene del oriente. Lo dice su palabra. Como nace el sol, así vendrá Cristo y todo ojo le verá. Amén. Interesante. Entonces, estamos viendo que la sexta trompeta, la sexta copa de la ira de Dios, también es un símbolo. ¿Por qué? Porque el río Éufrates no significa que se va a secar cuando venga Cristo. Si vamos a donde está el río Éufrates, seguramente no va a influir en nada un río que se seque, en que Cristo viene en las nubes. No influye. Pero ¿por qué se da ese simbolismo? Porque cuando invadieron Babilonia, la única forma de entrar fue desviando el río Éufrates para poder entrar. ¿Y venían los reyes de dónde? Venían del oriente. Entonces se utiliza ese mismo símbolo de conquista sobre Babilonia, en contra de Babilonia, pero esta vez en realidad está hablando de Babilonia espiritual, en contra de la bestia. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto, hermanos. Y el último, y aquí es donde entramos en confusión en la interpretación de la palabra de Dios, porque el último, donde dice la séptima trompeta, que cuando se tocó la trompeta, hubieron relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo. Apocalipsis 11:19, si lo quieren buscar, lo quieren corroborar. Pero no solo eso, en la séptima copa de la ira de Dios, dice que en el cielo se dice consumado es. ¿Y qué hubo? Hubieron voces, relámpagos, truenos, un terremoto y granizo del peso de un talento. Y esta es nuestra confusión, hermanos. ¿Por qué? Porque hasta la sexta copa de la ira viene con símbolos, pero está el paréntesis que separa ambas. Los separa ambas vistas. Porque sí, en el último momento, cuando Cristo está viniendo, sí suceden estas cosas. Sí hay un terremoto, truenos, el cielo se abre, se cierra, ¿ya? Y sí cae un granizo, un gran granizo, dice las trompetas, pero especifica en las copas de la ira de Dios, un granizo del peso de un talento. ¿Ustedes saben cuánto pesa un talento? 34 kilos era más o menos el peso en aquella época. Imagínense el tamaño del granizo, ¿ya? Se han caído granizos grandes en la tierra, que han caído así unas bolas, yo he visto, ya que muelen todo, ¿ya? Y han matado gente. Pero un granizo de 34 kilos debe ser más o menos grandecito, yo creo, ¿ya? Y esos sí son los últimos castigos de Dios en contra de la humanidad. Imagínense, con esto, un terremoto a nivel mundial, ¿ya? Un terremoto a nivel mundial, granizo cayendo y destruyendo todas las construcciones, porque dice la palabra de Dios en varios lugares, no lo puse porque, como les digo, es mucha información, pero van a ser destruidas todas las obras del hombre, que el hombre creo que se enorgullece de ellas, van a ser destruidas con la venida del Señor. Entonces, en la séptima, en la última, cuando Cristo, ya definimos en los otros símbolos de los séptimos, que Cristo está viniendo, entonces suceden todas estas cosas, toda esta destrucción, ¿ya? Y esta destrucción es literal.
literal. No es una destrucción simbólica. Ya terminamos con los símbolos. Ahora Cristo está viniendo, ya se acabó. Está consumado todo. Y ya no hay un poder del Espíritu Santo que pueda detener la ira de los hombres, y todo el mundo se va en contra de todos, se van en contra de sus líderes religiosos, se van y comienzan a perseguir a los hijos de Dios para matarlos, pero ya no pueden hacer nada, porque dice que cuando levantan sus espadas en contra de los hijos de Dios, caen como si fuera caña seca, o sea, como paja. Porque ya no están al alcance en este momento, ya fueron sellados, y ya no están al alcance de los ataques de Satanás. Pero fíjense, estamos todos en un mundo que se está destruyendo. ¿Es un momento interesante, feliz? Súmenle a esto la gran angustia de los hijos de Dios. ¿Habré pedido perdón por todos mis pecados? ¿Será que me quedó algo pendiente que no los confesé a Dios? ¿Será que estoy inscrito en el libro de la vida? Terrible. Aparte de todo lo que sucede alrededor, persecución, destrucción, tu mente no te deja tranquilo porque tú no puedes recordar si es que has confesado todo. Ya no está el Espíritu Santo tocándote. Ya no está el Espíritu Santo diciéndote, arrepiéntete de esto, arrepiéntete. Ya no está el Espíritu Santo. Entonces estamos como a solas, como cuando Cristo exclamó en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque era tan el pecado de la humanidad sobre Cristo que creó una separación entre Dios y Cristo. Pero es por eso que es tan complicado. Pero fíjense, este momento difícil no va a ser solamente para los 144.000, que es el número simbólico de todos los salvos vivos esperando a Cristo. No va a ser solamente para ellos, sino que también hay una resurrección especial en este momento. Hay una resurrección especial. Yo también vale. ¿Dónde voy? Ya, por ahí vamos. Hay una resurrección especial y la vamos a leer, ¿ya? Aquí viene el texto principal que se leyó al principio en Marcos, capítulo 14, versículo 62. ¿Alguien que lo pueda leer? Que levante la mano. O que diga yo, o que diga amén. No sé. Marcos 14, 62. ¿Quién puede? Con uno me basta, hermano. Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Alguien que busque Apocalipsis 1:7. Otro que busque Zacarías 12:10. Y por último, Daniel 12:2. ¿Ya? Repito. Apocalipsis 1:7. ¿Quién lo tiene? Que levante la mano. Acá adelante. Muy bien. Zacarías 12:10. Alguien que levante la mano. Zacarías acá. Tenemos Daniel 12:2. Ese es el último texto, allá atrás. Muchas gracias. Comenzamos por Apocalipsis 1:7. ¿Qué nos dice Apocalipsis 1:7? Escuchemos. Dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. Amén. Ok. Menciona algo a un grupo especial. ¿Qué dice Zacarías 12:10? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Y por último, Daniel 12:2, ahí atrás. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Ok. La Biblia menciona que hay una resurrección previa a la venida de Cristo, que es una resurrección especial. No son todos los salvos, ¿ya? Esto es previo, porque es necesario que este grupito especial vea algo en particular, ¿ya? Jesús lo dijo en Marcos, lo que leímos, cuando le preguntaron, ¿tú eres el Cristo? Y Jesús les dijo, tú lo has dicho, y de cierto te digo que
me verás venir, verás al Hijo del Hombre venir en gloria y majestad. Se lo dijo, no se lo mandó a decir con nadie, se lo dijo directamente. Y se repite también en los textos que mencionamos, que un grupo especial que se menciona como los que le traspasaron. Un grupo especial que le traspasaron. Y además, un grupo también, como decía en Daniel 12:2, unos para vida eterna, es decir, un grupo especial. Había una promesa en una bienaventuranza en Daniel, creo, si no me equivoco, que dice, y bienaventurados los que lleguen a los 1350 días, cuando está hablando de las profecías de 1260, ¿ya? Y bienaventurados los que lleguen a los 1350 días, que se está refiriendo al momento de 1844. Lo que pasa es lo siguiente, hermanos, hay un grupo especial que fueron los mártires, que fueron las personas que sacaron adelante la reforma de la iglesia. Hay un grupo especial que participó de la mano de Dios. No se llamaban adventistas del séptimo día en ese tiempo, pero eran reformadores, trayendo del oscurantismo de la palabra de Dios, sacando a la realidad, sacando a lo que la Biblia dice referente a lo que en realidad enseñaba de Cristo, de su segunda venida, de la fe, de la salvación, de la gracia, de tantas cosas. Y todos esos están presentes dentro de este grupo también. Unos dice para vida eterna y otros para confusión. Los que le traspasaron, los que Jesús le dijo, y de cierto te digo que hoy tú verás viniendo al Hijo del Hombre en gloria y majestad, sentado con su Padre en su trono. Qué terrible. Ahora sí, hermano Dani, vamos a leer algo rapidito porque es largo, ya son 20 páginas, pero espero que tengan paciencia. Sí, vamos a no, son 19 nomás. Dice, ahí están los que se mofaron de Cristo en su humillación. Con fuerza penetrante acuden a su mente las palabras del varón de dolores, cuando conjuraron por el sumo sacerdote, declaró solemnemente, desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes de los cielos. Mateo 26:64. Ahora le ven en su gloria y deben verlo aún sentado a la diestra del poder divino. Los que pusieron en ridículo su acerto de ser el Hijo de Dios, enmudecen ahora. Allí está el antiguo Herodes, que se burló de su título real y mandó a los soldados escarnecedores que le coronaran. Allí están los hombres mismos que con manos impías pusieron sobre su cuerpo el manto de grana, sobre sus sagradas sienes la corona de espinas, y en su dócil mano un cetro burlesco, y se inclinaron ante él con burlas de blasfemia. Los hombres que golpearon y escupieron al príncipe de la vida tratan de evitar ahora su mirada penetrante y de huir de la gloria abrumadora de su presencia. Los que atravesaron con clavos sus manos, sus pies, los soldados que le abrieron el costado, consideran esas señales con terror y remordimiento. Los sacerdotes y los escribas se recuerdan los acontecimientos del Calvario con claridad aterradora. Llenos de horror, recuerdan cómo moviendo sus cabezas con acerbo arrebato satánico, exclamaron, a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Mateo 27, 42, 43. Y último, gracias. ¿Recuerdan a lo vivo la parábola de los labradores que se negaron a entregar a su señor los frutos de la viña, que maltrataron a sus siervos y mataron a su hijo? También recuerdan la sentencia que ellos mismos pronunciaron: a los malos destruirá miserablemente. El señor de la viña, los sacerdotes y escribas ven en el pecado y en el castigo de aquellos malos labradores su propia conducta y su propia merecida suerte. Y entonces se levanta un grito de agonía mortal, más fuerte que los gritos de sea crucificado, que resonaban por las calles de Jerusalén. Estalla el clamor terrible y desesperado. Es el Hijo de Dios, es el verdadero Mesías. Tratan de huir de la presencia del Rey de Reyes,
En vano tratan de esconderse en las hondas cuevas de la tierra desgarrada por la conmoción de los elementos. Eso parece en el conflicto de los siglos, hermanos, disculpen. Porque ya había pasado. Disculpen, pero va a ser un día terrible, hermanos. De verdad, hermanos, yo espero no ser uno de ellos en aquel momento. Siguiente imagen. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, eso nos imaginamos, ¿cierto? Porque es verdad. Pero ¿por qué va a ser un día grande y terrible? ¿Por qué? Porque va a ser grande para todos nosotros. Pero va a ser terrible para los que no estén con Cristo, lamentablemente. Y la tierra, al conmoverse completamente, va a ser algo indescriptible. Para nosotros que estamos acostumbrados a los terremotos, los chilenos, hace poco tembló un poquitito y yo sentí que saltó un poco la cama y sujeté las cosas del velador Ni siquiera se va y seguí durmiendo. Era muy temprano, hermanos, tienen que entender. Pero el 2010 no fue tan simple. El 2010 yo me sujeté del dintel de una puerta donde desperté, porque ni siquiera me acuerdo haberme levantado de la cama. Estaba ahí, y yo como estaba a nivel de la tierra, sentía como la tierra se hacían olas y pasaban por debajo de mis pies a una velocidad increíble. Y yo ni me acuerdo qué dije en ese momento. ¿Qué más será cuando Cristo venga, hermanos? Amén. Siguiente. Estaremos en el grupo de arriba, que huyen de la presencia de Dios y le piden a las rocas que caigan sobre ellos y les cubran de la vista de Cristo, o estaremos en el grupo donde estarán todos felices, gloriosos, porque Cristo vino a salvarlos. Última imagen. Y dice Cristo que reinaremos con Él por siempre. Amén. Esa imagen quiero, hermanos, que quede con nosotros. Yo sé que a veces es difícil pensar y estudiar del Apocalipsis porque decimos, no, muy complicado. Pero la Biblia se explica tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Todas las cosas escritas en ellas no son difíciles de descubrir si lo hacemos de la ayuda de Dios. Yo les invito a que sigamos escudriñando su palabra para que aquel día grande y terrible sea un día grande para nosotros. Que el Señor les bendiga.